Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. Hola, muy buena noche. Alberto Fonseca y Roberto Carrillo. Roberto, bienvenido. Hola, Alberto. Bienvenidas, bienvenides todos los que nos estén viendo en algún momento. Pues, tiempo y espacio también. En algún momento, tiempo, espacio o dimensión. Sí, lo consideran. ¿Cómo nos veríamos en la quinta dimensión? Marco. ¿Cómo nos veríamos en 5 dimensiones? No sé. Ni yo. Hay que pensarlo. Está bien. Ok. Y hoy el tema es actuar sin arrepentimientos. O dicho de otra forma, actuar sin pensar. O sin reflexionar. Actuar sin arrepentimientos, actuar sin pensar. Ok, ajá. Bueno, vamos a ir por ahí. O actuar de una forma en la que no debe haber actuado. Y que me dé cuenta después. Exacto. Y entonces, el propósito de la sesión será un poco entender por qué ocurre eso y algunas estrategias para evitarlo o disminuirlo. Y eso tiene un nombre. Impulsividad. ¿La estrategia? No, el nombre de lo que hay que evitar, del arrepentimiento. Del arrepentimiento, ajá. Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar a meditar. Bien. Si se les ocurren algunas preguntas, ya saben que las pueden hacer llegar. Si no ahora, a través de las redes, y con gusto podemos irla respondiendo. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Y también esas preguntas pueden dar origen a algún tema de alguna sesión. Finalmente tenemos como 40 y tantas sesiones que Al año. Vamos en la segunda. Vamos en la segunda, entonces. Cada 52. Por planear. Exacto. Bueno, entonces vamos a comenzar meditando, así que tomen su postura. Ya llegamos. Sí. Muy bien. Bienvenido nuevamente. Esa metáfora de traer la mente de vuelta, yo la aprendí por primera vez a los 12 años y me decían traer la mente a casa. Es muy bonita. Y ahora que vamos a hablar de estos actos de los que a veces nos arrepentimos, creo que queda todavía más el traer la mente a un espacio en el que te sientes seguro, acogido, que es tu hogar, y ahí pensar la decisión. ¿No? Ok. ¿Alguna vez has actuado de una manera que te arrepentiste? Yo casi nunca me arrepiento de lo que hago. Aun cuando lo actúo impulsivamente. Seguro ya tiene una razón de ser. Pero sí que he hecho cosas que digo por qué lo hice. No pensaba, no quería hacerlo. En otras circunstancias no lo hubiera hecho. ¿Cuáles son esas otras circunstancias? La diferencia es poder decir, no lo voy a hacer. Y me parece algo bien interesante porque esa dificultad que a veces tenemos para detenernos un segundo y
pensar nuevamente si eso que vamos a hacer vale la pena hacerlo, es necesario o no, pues está presente en prácticamente todas las personas, algunas con mayor intensidad que en otras, pero todos podemos tener un momento de actuar y después arrepentirnos de haber hecho eso. Entonces es como si como humanidad estemos lidiando con la consecuencia de algo que además nos hizo muy bien, porque esta capacidad de responder de manera inmediata también tiene muchas ventajas. Nos da ese atrevimiento que a veces necesitamos tener, sobre todo en un mundo más bien caótico e impredecible. O sea, creo que tiene sentido en una vida, en un periodo de la humanidad que fueron varios cientos de años, en la cual teníamos que responder de manera rápida, atrevida, sin pensar entre comillas, yo ahorita explico por qué lo entrecomillo, frente a esas circunstancias que estamos viendo, porque no sabemos si se va a presentar otra vez de la misma manera. Cuando pues pudimos crear sistemas más estables, ¿no? La ganadería, el cuidado de animales, la agricultura comenzaba a emerger, pues ya podíamos predecir un poquito lo que iba a pasar y nos podíamos dar el lujo de planear. Pero antes de eso, ¿guardar alguna relación con como este pasado o esta base mamífera sobre la que nos fuimos desarrollando, o mejor dicho, evolucionando? no sé. Bueno, cerebralmente tiene mucha relación. Tiene una base muy mamífera, pero también una base muy particularmente primata. Junto con otros mamíferos, este acto, que es respuesta a una situación fundamentalmente estresante, implica la función de sistemas endócrinos, liberación de hormonas, de adrenalina, dopamina, y la activación de regiones cerebrales muy en el centro del cerebro y compartidas con los mamíferos, el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, porque no solo necesitamos atrevernos a actuar, necesitamos memoria para saber dónde, necesitamos planear el acto, y en esa planeación del acto participan muchas regiones que compartimos con otros mamíferos, la amígdala, el hipocampo, los ganglios basales, que permiten decidir qué acto voy a hacer, el movimiento que voy a ejecutar, y la corteza prefrontal para mantener todo inhibido mientras la decisión se toma. Entonces, cuando decimos fue impulsivo y actué sin pensar, no, ya te había pensado, más bien fue un pensamiento muy rápido, un pensamiento tan veloz que creemos que no lo pensamos y lo ejecutamos, pero para que un acto pueda realizarse tiene que acompañarse de una orden, y esa orden es un pensamiento, y ese pensamiento debe haberse realizado, y todo pensamiento es una toma de decisión, si A, entonces B, pero a veces es tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces, cuando hablas de pensamientos, ¿también te refieres a patrones de pensamiento y también de conducta? Pueden ser hábitos para establecer, hábitos que nos llevan a establecer formas de pensar muy parecidas, para responder siempre de la misma manera o de manera muy similar frente a una circunstancia. Entonces voy como quedándome con dos elementos, que es que decías hace un ratito, es cuando estamos bajo estrés, y hay estos patrones que nos brindan una respuesta más rápida. Sí. Entonces, son pensamientos, son conscientes esos pensamientos. Sí, son conscientes, de hecho se elaboran desde la conciencia, pienso yo, pero se automatizan, se vuelven hábitos. Los corredores de bolsa son excelentes ejemplos de ello. Personas que son entrenadas en tomar decisiones financieras, en calcular riesgos, identificarlos, y tú los ves actuando y parece que son tremendamente impulsivos y están tomando decisiones sin tomar en cuenta todo lo que puede pasar, pero sí lo toman en cuenta. Su pensamiento se entrena en eso de manera tan sofisticada y crean un hábito tan asentado, tan bien establecido, que al momento de que tienen que tomar una decisión,
unen todas las variables y la toman. Y curiosamente, para que esto pueda hacerse más rápidamente y más eficientemente, se estimulan. Son los consumidores de excelencia de estimulantes como la metanfetamina, la cocaína. Esto lo que nos dice en términos cognitivos y neurobiológicos es que esta toma de decisiones rápida puede favorecerse de un cuerpo, de una fisiología estimulada. Y es justamente lo que sucede cuando nos enfrentamos a una situación estresante. Nos colocamos en una postura, en un estado para poder responder a eso. Entonces la impulsividad creo que sí es una decisión que conscientemente no estamos evaluando, y eso nos hace pensar que es impulsiva, bueno, que no se pensó. Pero es un acto que ya se pensó y que seguramente ya habíamos hecho antes. Por eso lo tenemos bien establecido y por eso es un hábito. Y eso sí lo podemos llevar a conciencia. Bueno, el caso de los corredores de bolsa, los pondría, me parece que sirve para explicar cómo podemos llegar a funcionar, pero en el día a día, pienso en esos corredores de bolsa que no, salvo que pierdan, no llegan al arrepentimiento, y su forma de funcionar todos los días es así. Pero cuando hablamos del título que elegimos para esta sesión, de actuar sin arrepentimientos, estaremos hablando que esos patrones no nos llevan a un lugar óptimo, nos llevan a un lugar en el que pues terminamos no queriendo estar o no haber querido llegar ahí. O llevamos a alguien a un lugar al que no queríamos llevarlo. Ajá, ¿no? Eso sí, y en consecuencia viene este arrepentimiento. Sí, claro. Entonces ahí no nos brinda esa funcionalidad que le brinda al corredor de bolsa, aunque funciona de la misma manera. Sí, tienes razón. Y de hecho la diferencia entre ser una persona cuya impulsividad debe o amerita un entrenamiento diferente o un tratamiento psicológico o médico y no. Hay espacios y actividades en las cuales la impulsividad es una ventaja, ¿no? Hay espacios donde nos hace hacer cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿cierto? Y ahora que lo dices, muchos diagnósticos neuropsiquiátricos que implican un acompañamiento muy constante hasta llegar a crear un hábito son justamente los relacionados con la impulsividad, déficit de atención, algunos casos de depresión, por supuesto ansiedad, trastorno límite. Y son las condiciones que más trabajo nos cuesta lidiar, las adicciones. Siempre está presente esta pérdida de control, de actuar impulsivamente, aunque ya sepamos qué daño podemos hacer, cuáles son las consecuencias, por qué esa sustancia me afecta o no. No importa que tengamos esa información, por alguna razón no hemos logrado establecer un hábito con eso. Un hábito que nos lleve a decir, estamos en casa, tómate 2 segundos para pensar eso otra vez. Claro. Así como al corredor de bolsa el moverse a través de los impulsos le brinda algo, todos nosotros, todas estas personas que podrían ubicarse dentro de estas etiquetas que has mencionado, buscamos algo y entonces realizamos una acción que parece eficaz, que nos brinda algo a corto plazo o de manera inmediata. Y eso no siempre está alineado con lo que realmente queremos. Bueno, con lo que realmente quiere mi mente consciente y cómo se visualiza el futuro, ¿no? Y creo que ese es el conflicto. Tenemos que negar a veces en este control de impulsos, negar la posibilidad de acceder a algo recompensante o placentero de manera inmediata, con tal de acceder a algo que a futuro pueda hacernos mejor. Totalmente. Pero evolutivamente el futuro no importa, apenas si sobrevives ahorita, sí, ¿no? Entonces, sí
buscar un espacio en el cual inhibir esa disposición a responder de manera inmediata para responder algo, para obtener algo que me da placer o bienestar en ese momento, no es tan fácil, ¿no? No. Es curioso pensar en el sistema nervioso como un sistema que no está pensando en planes para el retiro, o lo que va a pasar en 5 años, lo que va a pasar en 40 años, sino es lo que va a pasar en el siguiente instante. Exacto. Y entonces habría que pensar en qué puede hackear, por decirlo de alguna manera, esa inercia del sistema nervioso. Y es donde a lo mejor podría traer el tema de la sesión pasada, o de lo mucho que hablamos de la sesión pasada, que es la atención. La atención de este momento presente, que el momento presente no es una frase hueca, o habría que entenderla, mejor dicho, como toda la información que está a mi alrededor, sensorialmente puedo acceder a ella. Que al final cuando actuamos de manera impulsiva, estamos recopilando, entiendo, cierta información a través de los sustratos de la memoria, a través de como este pensamiento abstracto que futurea y que lo hace en un instante. Es la información con la que el impulso dispone Y decide. Sin embargo, nos privamos de mucha otra información que puede estar ahí disponible. Y ahí es entonces cuando la atención al momento presente podría darnos más información, no solo a la que recurre el impulso, sino otro tipo de información para, ¿cómo decirlo?, replantearnos las alternativas que tenemos. Y creo que en ese mismo recabar más información ya se está gestando una pausa que obstruye el tránsito habitual del impulso. Chala es un perro muy impulsivo, es un border collie. Aquí habría que poner una foto de Chala. Y pues parte de los retos de un perro como él es que aprenda a controlar su impulso de correr todo el tiempo y de ir corriendo a ver cualquier cosa que le interese. En una ciudad como esta. En una ciudad como esta, donde hay muchos carros de otros perros, ¿no? Y al principio le costaba mucho trabajo, parecía que no registraba la información de mantenerse quieto, aun cuando lo podía hacer, pero por alguna razón parecía que no la podía registrar por sí mismo, sacaría la orden. Pero entre más se practicaba el hábito de mantenerse quieto y mantenerse así aun cuando yo no le repitiera la palabra, como que internalizó saber permanecer quieto. Hasta que llegó un punto en el que cuando se echaba a correr tras algún otro perro o una pelota que había a lo lejos, se detenía. O a mi nombre o a mi grito, se detenía. Y decía, ah, sí, y regresaba. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué hace que Chala, después de repetir y repetir el hábito de mantenerse quieto, lo pueda tomar en cuenta cuando va corriendo para detenerse y decir, a ver, ¿a qué vas corriendo? Y aunque Chala lo quiero mucho, creo que su mente no es tan compleja todavía, pero sí integra elementos como el posible castigo o una posible recompensa por haberse detenido, o una posible consecuencia que puede ser una mordida, porque a lo mejor antes ya lo había mordido por haber hecho eso. Es decir, sí integra la experiencia previa y valores o conceptos muy abstractos que también forman parte ya de sí. Pero hay algo que Chala muestra muy bien, está en el cuerpo. Cuando Chala aprende que algo puede ser castigado, su cuerpo lo siente y tiembla y sabe que eso no está bien y no lo quiere sentir. Y cuando le das un premio, su cuerpo también lo siente y se siente más a gusto. Entonces creo que ese traer la mente a casa para generar un espacio de un segundo o dos en el que puedas pensar, entra a través del cuerpo. Y eso hace que, aunque esto sea futuro, la planeación sea futura, la puedas sentir en el cuerpo en este momento y puedas decidir algo. Porque si no nos están quitando también la experiencia sensorial del placer que viene. Y entonces, ¿cómo nos vamos a agarrar de eso para inhibirnos? Pero si sentimos esa posible consecuencia en el cuerpo, pues lo podemos inhibir con más facilidad. Claro, entonces el aprendizaje no es algo meramente cognitivo, No. es algo que ya se ha superado o que han surgido
estas críticas a lo meramente cognitivo, porque también hay una experiencia corporal. Y esa meditación en la que nos guiaste es eso, es el acceso al cuerpo, para que el cuerpo sea el espacio en el cual podamos decidir, ¿no? De manera más calmada. Ahora, decidir en qué dirección, me parece una pregunta importante, y creo que hoy, desde dos marcos teóricos, como podría ser la terapia de aceptación y compromiso y el budismo, podríamos encontrar una respuesta más o menos común, porque ante esta impulsividad, ok, ya dijimos, la atención podría significarme una pausa que me ayude a recopilar más información, pero después ¿qué? ¿Hacia dónde voy? Necesito una direccionalidad. De toda esa información, ¿cuál uso para saber a dónde voy? ¿Y en qué dirección quiero ir? ¿No? Porque ya tengo la información, pero ¿hacia dónde quiero ir? Porque también ya interrumpí este impulso por actuar, pero ¿a dónde quiero ir? Y entonces tanto el budismo propone una brújula ética, que también tendrá una correspondencia con los valores en la terapia de aceptación y compromiso. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que realmente me importa? Y sabiendo eso, es hacia dónde voy a dirigirme. Y la propuesta en ambos marcos llegaría a disminuir la cantidad de arrepentimiento de nuestras acciones, aunque las acciones a veces no se sientan bien. Porque una cosa es que el actuar se sienta bien, y otra cosa es que el actuar esté en dirección de esa ética o de esos valores. Puedo tener una relación donde terminar con esa relación se va a sentir muy mal, pero puedo observar que por la etapa, por lo que se está viviendo en esa relación, se está alejando de mis valores. Eso es lo que ocupabas. Amigo, date cuenta, ya termina eso. Amigo, date cuenta. Aunque te duela. Aunque te duela, ¿no? Impulsivamente a lo mejor puedo llevarle serenata o agarrar el teléfono y marcarle. Por eso nunca tenés que escribir y tener el celular abierto cuando estás en un bar bebido. Eso es lo que hace el alcohol. Bueno, a veces, aunque yo no bebo y también lo he hecho, Tienes un problema doble. No solo eres impulsivo, sino eres impulsivo sin ningún estimulante. Claro. Sí, lo cual creo que puede ser un problema mayor. El alcohol y otras sustancias nos dan vías sobre qué dirección tomar y qué información tomar en cuenta para decidir. Pero el alcohol me dice, haz esto porque inmediatamente vas a sentir esto. No, yo creo que lo que nos dicen las sustancias es ¿por qué las sustancias despiertan tu impulsividad? Bueno, más bien la impulsividad siempre está ahí. Lo que hace la sustancia es quitar la inhibición que hemos aprendido a tener para mantener la raya. Todos los niños son impulsivos, la mayoría. Van aprendiendo conforme pasan los días y los años a inhibir esa impulsividad. Y eso depende de la función de una corteza de muy reciente aparición filogenética, la prefrontal. Y muy inmadura al nacer. Hasta alrededor de los 21 o 22 años de edad, más o menos inmadura. El entrenamiento budista y la ética y la estética, todo lo más sublime que nos permite crear valores y apreciar, está contenido, no contenido, pero se regula y se permite categorizar y acceder a él con la corteza prefrontal. Entonces, cuando dices cómo la ética, ¿no? o los valores que aprendemos nos pueden ayudar a inhibir, es a través de eso, a través del entrenamiento de una región cerebral inmadura, muy abierta y muy flexible a integrar elementos que inhiben, tal cual sus proyecciones mandan señales inhibitorias a aquellas regiones más antiguas y debajo de ellas. El cerebro que se va formando en capas, la más superficial, la de más reciente aparición, e inhiben las que están más abajo. Y eso también es fascinante, porque en términos de la vida,
la ética, la moral, la estética, no son nada. Son cosas que una especie usa, como otras tantas han usado otras cosas. Para nosotros tienen mucho valor, como humanos que las creamos, y tienen mucho valor porque nos permiten llegar a metas que queremos hacer. Generar principios sobre cómo actuar, y con eso conceptos como el respeto, la tolerancia, el cuidado, crear conceptos que nos permitan apreciar algo y darle la categoría de bello para poderlo tener cerca y repetir esa experiencia constantemente. Es una sofisticación humana que depende de la región cerebral que inhibe la impulsividad. Y eso me parece algo muy único, o sea, muy humano. Claro. Nos podemos inhibir a través de lo que nosotros mismos creamos para poder apreciar y cuidar a mí y al otro. Eso me parece muy bello. Y eso sí no lo tienen otras especies. Ajá. Cuando hablas de la corteza prefrontal como una región cerebral que desde al nacimiento va a ir requiriendo mayor maduración, me parece que esa maduración podría venir de la mano del entrenamiento ético, o lo que Buda denominaba como sila. ¿Cómo? Sila. ¿Y qué es el sila exactamente? Sila se refiere a la ética, ¿no? a la ética que dentro del budismo pues, estaría bajo la dirección del no dañar, del disminuir el sufrimiento. Entonces, bajo esa ética, y aquí el budismo plantea sila más como un entrenamiento que como algo sólido, como algo ya hecho. El Buda sabe que vas a meter la pata, el Buda sabe que vas a cometer muchas acciones que te van a generar arrepentimiento. Porque también fue impulsivo. Porque justo el Buda, bueno, no es que esté, no, expresamente no está contra los impulsos, o sí cuando habla de este objetivo de como desintegrar un poco la noción del yo, que el yo estaría integrado por todos estos impulsos. Y sí, yo creo que sí, pero es lo mismo los impulsos que tenemos que la impulsividad. Ajá, la impulsividad es el medio. La impulsividad es la forma en la que, no controlada, en la que estos impulsos se manifiestan. Ajá, entonces lo que tendríamos que hacer con la práctica es reformular o desvanecer estos impulsos o generar un nivel de atención y presencia con una dirección ética que nos permita actuar. Y entonces el estar actuando y metiendo la pata pues se vuelve también parte del proceso de ese entrenamiento en sila. El Buda no dice, es como, no estoy en contra de los errores, ¿no? Es más bien, no te quedes atorado en ese error y no te quedes consumido en el arrepentimiento, sino genera una acción distinta en el futuro. Okay. ¿Y por qué no quedarme ahí nada más? Porque eso puede estarte generando sufrimiento, si no a ti, a otros. El sufrimiento. En uno de sus discursos del Buda que dirige hacia su hijo, a mí el nombre del hijo siempre me da mucha risa. Rahula, y Rahula significa obstáculo, estorbo. Gracias. Creo que si alguien le podía echar la culpa a su árbol genealógico. No había escuchado una relación hacia el hijo más dramática que la carta del Che a sus hijos, pero esto lo supera. Era dura. Uno dice, ¿por qué me fui de ti? Eso eres un estorbo. Así es mi relación contigo. Al final se reconcilia, ¿no? Y se vuelve menos mal su discípulo y le dedica muchos discursos, ¿no? Y en uno de ellos habla de cómo, o de la necesidad de revisar tus acciones en 3 momentos: previo a realizar la acción, durante la acción y una vez que ya pasó la acción. ¿Con qué objetivo o revisar a la luz de qué? De esta ética. Si mis acciones fueron
van a ser conforme a mi ética, a no dañar, a aumentar o disminuir el sufrimiento, si esto que estoy haciendo realmente está disminuyendo el sufrimiento, o eliminando el sufrimiento, o generando, y si eso que hice generó más sufrimiento o alivió el sufrimiento. Entonces, esta práctica nos da espacio para lidiar con otra cosa que cargamos como seres humanos. Porque la corteza prefrontal, tan inhibidora, tan reguladora, tan ética y tan moral, también es un estorbo en muchos sentidos. Nos da una capacidad de integración tan grande que nos llenamos de información. Y al momento de que ejecutamos un acto impulsivo, si la regamos y nos paramos para saber qué hice, qué quiero hacer después, ese acto se confunde con muchas cosas. La impulsividad particularmente es común que se confunda con la agresión, o con la agresividad, o con la hostilidad, incluso con la violencia, y que las personas, todos los niños o adolescentes impulsivos, los traten como si fueran agresivos. Y entonces sí, pueden comenzar a exponer o exhibir comportamientos de agresión en respuesta a esta agresión que reciben. Y que reciben por algo que no es una agresión. Y es muy común. ¿Por qué la agresión siempre se vincula a la impulsividad? Como si la agresión no pudiera ser algo pensado. ¿Por qué la impulsividad se dirige siempre a un acto que daña al otro? Cuando puede ser también un acto de amor impulsivo, ¿no? Claro, pues, el trabajo del bodhisattva en el budismo sería que actúe de forma impulsivamente compasiva. Que te cree un hábito tan automatizado que por impulso lo hagas. Ajá. O sea, justo ese mecanismo de la impulsividad que traemos acá implantado, se buscaría dirigirlo en formas más constructivas, ¿no? Y los humanos que tenemos una capacidad para aprender conceptos, y a veces algunos de ellos con definiciones muy complejas, y cientos de ellos, necesitan un espacio para poder categorizar y decidir y definir. El Chala puede aprender, dicen los Border, por eso no son los perros más inteligentes, hasta 300 conceptos humanos, 300 palabras. Palabras que pueden denominar lo mismo, y él identificar cuándo sí, cuándo no se usa esa palabra para este acto y cuándo no, dependiendo de quién se la diga, en qué momento, etc. Pero incluso el Chala no necesita tanto tiempo para poder decidir si esto que hizo fue agresivo, o fue solo impulsivo, o fue impulsivo hacia el amor, o fue impulsivo hacia la violencia, o si el daño es un efecto no intencional. Y para eso se requiere espacio. Espacio de unos segundos, porque en términos nerviosos, segundos es demasiado, ¿no? Pero suficientes para poder decir, lo hago o no lo hago. Sí. Así es la rapidez de nuestro cerebro. Fíjate, voy a comenzar a abordar ese enfoque conmigo mismo y con los pacientes, con el Chala, porque es una reconciliación con la impulsividad. Ahorita me cayó el 20 que nuestra relación con lo impulsivo desde la salud mental es siempre inhibirlo. Y desde ahí categorizarlo como algo que preferentemente no hay que tener. Pero esa es la visión ética del Buda, no se pelea con la presencia de la impulsividad ni con sus beneficios, es con cómo se ejecuta, es una reconciliación. Eres esto, pero también eres esto otro. Y puedes decidir actuar con esas dos habilidades, ¿no? Sí, desde ACT se podría decir que buscamos encarnar valores, ¿no? En todas nuestras acciones, incluso en esas que son impulsivas, que esté encarnado un valor. O sea, hago esto de manera impulsiva porque detrás hay un valor, hay algo que quiero lograr, ¿no? La honestidad, la verdad, el amor, el valor que me digas, pero está allí debajo de esa acción impulsiva. Entonces sí, creo que es una buena perspectiva reconciliadora con la impulsividad. Y reconciliadora, y el contenido ético o moral que va a guiar también es otra cosa, ¿no? Porque
podemos crear hábitos para inhibir la impulsividad y actuar de manera impulsiva, o más bien de manera automática, con un valor encarnado. Pero ese valor puede ser trompista. Puede llevarnos a un valor, a responder automáticamente a algo que para mí es un valor, pero que no necesariamente hace bien a todos, incluyéndome a mí. Y lo automatizamos. Buena parte de los votos surgen de eso, ¿no? De crear hábitos en las personas para que voten o para que decidan en función de lo que creen que necesitan o les va a hacer bien. Y eso pasa cuando no hay una ética. Es decir, el valor, la premisa, el principio puede ayudar a inhibir. El contenido de ese principio, el por qué ese principio puede irnos a esta dirección y nos hace mejor, o nos hace mejor bien, no decir, nos hace más bien. Nos hace más mejor. Más mejor. Te hace tanto bien como la canción. ¿A partir de dónde surge? Bueno, solo puntualizaría Ajá. que valor no es, bueno, por lo menos la forma en la que lo estoy empleando, no es en referencia a esta interpretación moral de valor, sino que denomina aquello que realmente te importa. Denomina aquello que importa. Ajá. Lo valoras. Eso que valoras mucho, Okay. mucho. Sí puede ser los valores cardinales, pero también podría ser el dinero. Y entonces entenderías por qué esa persona actúa en función de... Le da un valor a eso. Ajá. Y en consecuencia, el segundo punto, la segunda acotación es, todos tenemos valores distintos. Sí. Para mí el valor vida podría no ser el más importante y para muchos podría ser el valor más importante. Y eso explicaría por qué yo tendría una postura hacia tal o cual cosa y otros tendrían tal o cual postura. Entonces, como humanos, la impulsividad que puede inhibirse con el aprendizaje de valores, de principios, de premisas, se decide colectivamente. Idealmente. Hay un proceso de socialización. Porque en esa automatización, si lo van a hacer varios y a todos nos va a tocar, pues tiene que coincidir más o menos. Sí, aunque no es una regla, porque podría haber un rebelde, un alguien que adquiera otros valores, ¿no? Pero incluso los rebeldes nací en una... son parte del sistema que espejea ese valor. Sí. Pero podrías decir, a ver, naciste en una sociedad tradicional, una familia tradicional, católica, donde el valor Dios y vida son los más importantes. Y dentro de esa misma familia puede haber alguien que diga, pues el valor Dios y el valor vida se van a la cola, porque en el buen sentido, se van a la fila. Sonó muy fuerte. Qué bueno que no existe a la cola del demonio. De pastorela. Con haberlo dicho así ya sonó fuerte. Y ubicar otros valores. Ni un mes tiene Cristo de haber nacido y ya le estás diciendo, mandando a la cola. Y va a vivir muy poco porque se muere en Semana Santa. Ni esos 3 meses, ni esos 2 meses lo dejaste ser feliz. No vivió 33 años. Bueno, controversial. Ya lo hicieron el clip. Pero creo que pues, sí, lo podemos individualmente valorar lo que sea, porque el valor al final siempre va a depender del cuerpo y de nuestra historia. Ajá. Y el cuerpo y nuestra historia son muy personales y no intercambiables. Me gusta esto que dices del cuerpo, porque es cierto. Tanto en la meditación como en el espacio terapéutico, ayudarle al consultante a reconocer a través del cuerpo eso que realmente le importa es muy útil. Incluso reconocer su propia impulsividad. Sí, porque puede venir a ver, ok, siento miedo, siento que el cuerpo se contrae cuando pienso en terminar a mi novio o mi novia. ¿No? Pero cuando pienso en que mi valor es la solidaridad, el apoyo, los viajes, y aquí no lo tengo, la expresión del cuerpo es otra. Sí. ¿No? Porque conecto con ese valor que a mi cuerpo le dice, esto es lo que queremos. A lo mejor no va a ocurrir mañana, pero es lo que realmente queremos. Y esa idea de
actúo sin darme cuenta, actúo sin notarlo, me dejé llevar, también implica una falta de, no de conciencia, una falta de identificación y valor de la experiencia que antecede el acto impulsivo. Cuando yo estoy a punto de cometer un acto y es algo muy presente en muchas personas, así es un segundo en el que ya sentí el corazón acelerado, ya me empezaron a pulsar las sienes. Hay algo que está en amenaza y no me quiero sentir amenazado, pero es muy diferente el no quererme sentir amenazado del instante a querer construir una relación significativa con mi pareja. Entonces puede ser que quedarme con esta sensación de amenaza no sea algo bonito, es algo que voy a tener que sostener, que mirar y permitir darle espacio para que disminuya, pero eso va a ser en dirección de algo mayor. No sé si me explico. Me estoy acordando de mis amigos que estudiaron ciencias políticas y que además les tocó trabajar en política y que tienen que estar conteniendo esas ganas de darle un golpe al frente. Imagino a la primera ministra danesa en frente de Trump hablando de Groenlandia. ¿Cómo le va? ¿No? Hoy hace mucho calor, ¿no? Esta idea de sentirse amenazada, de estar frente a alguien con poder que te puede romper en ese momento y contenerte y decir lo que tienes que decir en una negociación. Todos los que se dedican a resolver conflictos, los que están en una discusión donde se negocia algo importante, tienen que estar conteniendo esta incomodidad, estar presentes en la incomodidad. Porque la impulsividad me diría, claro, ¿no? Defiéndete, miéntale, pero hay algo más grande que me hace tomar la pausa. ¿Qué es? Pues algo que realmente me importa, un valor más grande, ¿no? Vía la atención, vía la conciencia de ese momento. Entonces, no siempre lo que hago de manera impulsiva, o más bien, lo que hago de manera impulsiva de forma inmediata me puede dar algo o me puede evitar algo, pero eso no quiere decir que sea lo que a la larga me va a dar mayor satisfacción o mayor bienestar. Una vía para trabajar esto con personas que tienen dificultades para controlar el impulso, personas con déficit de atención, con ansiedad, con uso de sustancias problemático, es quizá entonces, Alberto, imaginar esos escenarios posibles constantemente. Crear e imaginar y tener presentes muchos escenarios posibles que pueden ser posibles si me controlo. Claro. Porque entonces sí le estás dando a la mente algo de lo cual poder decir, me voy a aguantar y me voy a esperar porque eso que viene, eso posible que viene, también me va a hacer sentir bien. Y entonces tienes un elemento para contrarrestar este bienestar que sabes que va a venir, más bien el placer que va a venir con el acto impulsivo. Sí, y yo le agregaría que también o requiere la voluntad de estar con lo incómodo. Por lo menos no huirle. Es que yo pienso al cerebro, cuando digo esto pienso al cerebro compitiendo. O sea, el cerebro ¿Con quién? formado de células, de seres vivos que en conjunto lo forman, pero hacia adentro son diferentes y ellos compiten. Yo compito por lanzar más impulsos que tú. Yo, GABA, lanzo más que tú, noradrenalina, cuando está esto, y a ver quién la vibra mejor. Y se hacen redes más dopaminérgicas, más GABAérgicas, dependiendo de a quiénes es llamando más y quiénes están. Es una competencia intercelular, ¿no? Todas las células, pero en el cerebro es... Tú estás haciendo que el cerebro, tú lo pones a competir en diferentes procesos para que creen esas redes que automaticen. Okay. En cierta forma, la manera en la que te comportas y decides es lo que tú has ganado en ese entrenamiento cerebral. Los que tú has podido competir, los neurotransmisores y procesos que has puesto a competir, son los que han prevalecido hasta ahora. ¿Y eso por qué lo dije? Porque estamos hablando del entrenamiento. Clase maestra de primaria otra vez.
Por lo menos simula que pones atención. Porque lo importante no es poner atención. Es parecer Es que parecer pones atención. Bueno, el caso es que es una competencia. Siempre nuestro cerebro está compitiendo por responder de la mejor manera al mundo. Y esto que hacemos aquí es un entrenamiento intencional. O de la manera más como eficiente. Pues la manera que te permite estar vivo. Que estar vivo no es estar iluminado o estar feliz. Pues no. Como decía Mercedes Sosa. ¿Cambia? ¿Todo cambia? No, bueno, también. También lo decía. Muy budista Mercedes Sosa. Sí, por supuesto. No, hay una canción que tiene Hacia la vida. Y justamente discute esto. Que la vida no es lo mismo vivir que... No es lo mismo vivir que estar vivo. ¿No? O sea, vivir implica el gozo. La conciencia de saber que lo estás. Ajá. Y vivir, pues no necesariamente. Sí. Y se crean paradojas como estar muerto en vida o tener una tranquila impulsividad. Ya lo decíamos hace 8 días. Aquel que no está atento es como si yo estuviera muerto. Sí. Para ir cerrando, ¿qué estrategias propondrías para actuar sin arrepentimientos? Respirar. Creo que la respiración es un proceso muy sencillo que tenemos todos. Iba a decir a la mano, pero lo tenemos a la nariz. Y nos vincula rápidamente con una experiencia corporal que podemos detectar para mantenernos ahí. Okay. Flexibilizarnos, revisar nuestra ética, nuestra moral, nuestras normas. Y revisar solamente si eso en lo que yo creo o en lo que debo seguir y debo cumplir se ajusta a mí o tiene sentido. Porque si no tiene sentido, por más que lo quieras automatizar, no te va a significar nada. Sí. Yo creo que con esos dos ejercicios, uno más corporal que te puede mantener ahí y luego uno más reflexivo sobre esta premisa, ¿no? Así de, permita salir antes de entrar. ¿Me hace sentido o no? ¿La debo de cumplir o no? ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? Y entonces, si me hace sentido, la automatizo. La pregunta que siempre como planteo con los consultantes es: ¿esto que estoy a punto de hacer me acerca o me aleja de lo que realmente me importa? Porque al final actuar sin arrepentimientos no quiere decir no equivocarse, quiere decir no traicionarse. Incluso esto ayuda a quitarle al arrepentimiento esta connotación negativa que también le hemos dado, igual que a la impulsividad. Arrepentirse se siente feo, ¿no? Es un malestar. Pero es justamente ese malestar el que nos lleva a modificar nuestro comportamiento. El arrepentimiento es muy útil, igual que la culpa y la tristeza, para guiarnos en lo que tenemos que hacer y aprender. Esa es la tercera estrategia. El arrepentimiento. Cuando sientas arrepentimiento, no te sumerjas ahí porque te estás sumergiendo en una negatividad que no es. Sí, puede ser un buen punto a partir del cual se cambie o se modifique la conducta. Y ahí el arrepentimiento es útil. Pero si te quedas solo en el arrepentimiento, claro. No es útil. Pues depende, si te gusta sufrir, sí. Sí. Hay personas que creemos que podemos estar contentos mientras sufrimos. Si no están peleados. No, exacto. Es decir, sí hay instantes en los que se pueden traslapar, ¿no? Pero tener la clara conciencia de que arrepentirse no necesariamente es algo negativo, es algo útil. Y que quedarse ahí puede ser una suerte de decisión. En el momento que le quitas la atribución negativa del arrepentimiento y decides mantenerte ahí, es una decisión. Sí.
El Buda no lo recomendaría, o no le encontré utilidad. No sé que para el Buda casi nada de lo que hacemos era útil. Muy bien. Pues esos creo que serían buenas estrategias para disminuir esa cantidad de actuales con arrepentimiento y poder actuar sin arrepentimiento. Respirar, clarificar valores. Respirar, clarificar valores Y preguntarte. y aceptar, quizás hasta agradecer el arrepentimiento como guía. Sí, 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 sí. O sea, como parte de un entrenamiento que busque ir hacia conductas que realmente te brinden bienestar a ti y a los demás. Así que... Claro, de hecho, ahora estoy cayendo en una cuenta. Eso es lo que hacía o lo que hace la Iglesia Católica a través de la confesión. Confiesas cuando estás arrepentido. Y en el momento que verbalizas la confesión y tienes una retroalimentación, ese arrepentimiento se coloca en la disposición de cambio. Ya si no haces eso no es otra cosa. O si el sacerdote no te llevó a una guía de arrepentimiento, sino solo a rezar 3 Padres Nuestros sin sentido, también es otra cosa. Pero esta socialización del arrepentimiento, para que sea una guía y no te sumerjas ahí, podría ser una guía terapéutica en sí, socializar el arrepentimiento. ¿No? Tal vez. Pues, bueno, ya en alguna otra sesión hablaremos de la despolitización del impulso o de la reactividad. ¿No? Eso está recio, sí, sí, sí. Hay un libro que se llama Estados Nerviosos, de Davis, que es el apellido. No recuerdo no recuerdo el nombre. Y es eso, es un análisis de cómo toda la sociopolítica, desde sus inicios, ha hecho uso de su noción de lo nervioso para conducir las decisiones colectivas. Ok. En ese sentido, toda impulsividad y todo acto es sociopolítico porque es modelado. Por eso le llama estados nerviosos, estados del Estado-Nación, que atienden a los nervios como guía. Pero también que son señalados cuando se salen de lo esperado. Porque no entraron en el modelo, Entraron en el modelamiento más bien. Claro. Okay. Bueno, pues... Estados nerviosos. ya está. Hoy yo no me siento nervioso. Muy bien, pues muy buena noche y muchas gracias, Robert. Gracias, Alberto. Y gracias allá, en el caso donde estemos. Luis, gracias.